Hola, en este video vamos a continuar con el objetivo de hablar acerca de eventos en el pasado y vamos a analizar los verbos con cambios en la raíz en el pretérito. Entonces, no hay cambios en la raíz en los verbos terminados en AR o en ER que cambian en el presente. Veamos algunos ejemplos. Verbo almorzar en el presente cambia de O a UE. Ejemplo, en la pregunta, ¿a qué hora almuerzas? En el pretérito no hay cambio. Se conserva la O del verbo en infinitivo. Ejemplo, ayer almorcé en la cafetería de la universidad. Verbo jugar en el presente cambia de U a UE. Ejemplo, en la pregunta, ¿juegas videojuegos todos los días? En el pretérito no hay cambio. Se conserva la U del verbo en infinitivo. Y el ejemplo es la pregunta, ¿por qué no jugaron tenis el sábado? Verbo perder, que es un verbo terminado en er, en el presente cambia de e a ie. Ejemplo, en la pregunta, ¿por qué pierdes el tiempo? En el pretérito no hay cambio, se conserva la e del verbo en infinitivo y el ejemplo es, el equipo perdió 3-0. Ahora, hay cambios en la raíz de verbos terminados en ir que cambian en el presente. Pero mucha atención que el cambio en estos verbos terminados en IR solo es en la tercera persona del singular, que es usted, él o ella, y en la tercera persona del plural, que es ustedes, ellos, ellas. Veamos algunos ejemplos. El verbo preferir en el presente cambia de E a IE. Ejemplo, en la pregunta, ¿prefieres el té o el café? En el pretérito, el cambio es de E a I. Ejemplo, usted prefirió irse en vez de enfrentar el problema. El verbo vestirse en el presente cambia de E a I. Ejemplo, me baño y luego me visto. En el pretérito también cambia de E a I. Ejemplo, Ana desayunó, se vistió y salió para el trabajo. Ahora, recordemos que el cambio solo es en la tercera persona del singular y del plural. Entonces, si analizamos el ejemplo de preferir, el sujeto es usted. Por eso tenemos un cambio en el verbo, porque usted es tercera persona del singular. De igual forma, en el ejemplo de vestirse, el sujeto es Ana, que es ella, y por eso hay cambio en el verbo y dice Ana se vistió. Verbo dormir en el presente cambia de O a UE. Ejemplo, en la pregunta, ¿cuántas horas duermes? En el pretérito, el cambio es de O a U. Ejemplo, los niños no durmieron en su habitación anoche. El verbo morir también cambia en el presente de O a UE. Ejemplo, está que se muere de la risa. Esto es un modismo, un idiom, que significa he or she is about to die of laughter. En el pretérito, el cambio también es de O a U. Ejemplo, ¿a qué hora murió el paciente? Ahora, si analizamos los sujetos, vemos que en el ejemplo de dormir, el sujeto es los niños, que es ellos, y por eso el verbo cambia a durmieron en los niños no durmieron. De igual manera, en el ejemplo de morir, el sujeto es el paciente, y el paciente es él, que es tercera persona del singular, entonces por eso el verbo cambia a murió. Hagamos la siguiente actividad. La pregunta es ¿cómo cambian los verbos? Número 1. Mi papá es muy terco. Terco significa stubborn. Nunca, espacio, las recomendaciones del médico. Y vamos a completar con el verbo seguir, que significa to follow. En este caso, follow recommendations o follow suggestions. Entonces, ¿cómo cambia el verbo seguir? ¿Cuál es la forma del verbo seguir en este contexto? Piensa. Muy bien. La forma del verbo seguir en ese contexto es sigue. Y esta oración está en presente, el verbo seguir está en presente.
Mi papá es muy terco, es presente. El verbo ser en presente, mi papá es muy terco, nunca sigue las recomendaciones del médico. He never follows the suggestions, recommendations. Doctor's suggestions or recommendations. Número 2. Jorge está muy contento porque, espacio, trabajo en una fábrica de calzado. Y el verbo es conseguir. Fábrica de calzado es como una shoe factory. Y el verbo conseguir en este contexto significa to get, en este caso to get a job. ¿Cómo cambia? ¿Cuál es la forma del verbo conseguir en este contexto? Piensa. Bien, la forma del verbo es consiguió, cambiando de a i. Y el verbo está en pretérito. Jorge está muy contento porque consiguió trabajo. He got a job en una fábrica de calzado. Número 3. Usted no espacio las instrucciones y por eso hizo mal el trabajo. Y el verbo es seguir, igual que en la número 1, significa to follow, en este caso follow instructions. ¿Cuál es la forma del verbo en este contexto? Piensa. Muy bien, la forma del verbo es siguió, cambia de a i. Y la oración está en pretérito. Si nos fijamos aquí, el verbo hacer hizo mal el trabajo, está en pretérito. Y entonces también el verbo seguir está en pretérito. Y la oración dice, usted no siguió las instrucciones y por eso hizo mal el trabajo. You did not follow the instructions. Número 4. El examen es mañana. Te espacio que estudies algunas horas. El verbo es sugerir, to suggest. ¿Cuál es la forma del verbo en este contexto? Piensa. Muy bien. La forma del verbo es sugiero. Cambia de a ie y la oración está en presente. El examen es mañana. Te sugiero que estudies. I suggest that you study. Número 5. Ayer mi jefe espacio, que participara en el nuevo proyecto. Y el verbo es pedir, que significa to ask or to ask for. ¿Cuál es la forma del verbo pedir en este contexto? Piensa. Muy bien, la forma del verbo es pidió. Cambia de a i y la oración está en el pasado porque empezamos con la palabra ayer, que significa yesterday. Entonces dice, ayer mi jefe me pidió que participara. My boss asked me to participate. Y eso es todo. Estos son los cambios o no cambios de los verbos con cambio en la base en el pretérito. Entonces recordemos, no hay cambios en los verbos terminados en AR y ER, pero sí hay cambios en los verbos que terminan en IR y que cambian en el presente. Eso es todo. Chao.